Ella es Solnarit Hernández. Pertenece a la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional. También está pidiendo la investigación de los crímenes de lesa humanidad para Maduro y su banda de delincuentes. Ella es licenciada en comunicación, grado en ciencias sociales, máster en dirección de empresas, experto universitario en derecho de político, bueno, en fin, el currículum es muy largo, muy preciso, muy importante y además en ese grupo pertenecen luchadores por la democracia venezolana como Diego Arria, como Mitzi Capriles, como Antonio, en fin, hay montones. ¿Quieres que pronunciemos algún otro más o que digamos al bienvenida? Buenas tardes, querido y muy estimado Napoleón. Altamente agradecida por la deferencia y la oportunidad que me brindas para, a través de tu importante ventana, transmitir el trabajo y la lucha que hemos estado emprendiendo a través de nuestra Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional, de la cual soy miembro y comparto trabajo con Juan Carlos Gutiérrez, el doctor Blas Jesús Imbroda, el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, y trabajamos en colaboración y con el apoyo muy importante del señor Antonio Ledesma, de la señora Mixi de Ledesma, Diego Arria, también nuestro gran amigo Miguel Enrique Otero y mi esposo Simón Pedro de Fendín. Perfecto. Antes de hablar de las conclusiones del informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas, quisiera que nos hablaras un poco en qué consiste el trabajo de ustedes, qué comisión es esa y qué importancia tiene y hasta qué punto lo que vamos a hablar es importante, eso que vamos a hablar para la salida de Maduro y su banda. Bueno, nosotros iniciamos este trabajo en julio de 2019. Desde acá de Madrid fuimos convocados a una reunión con altos representantes de la Corte Penal Internacional y de esa reunión surgió la iniciativa de presentar una memoria jurídica a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la cual detalláramos la cadena de mando que está conformada, ya sabemos, por el presidente ilegítimo de Venezuela, los ministros de Interior, Exterior, también funcionarios y altos agentes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, y se nos pidió también que documentáramos los crímenes de lesa humanidad que se habían perpetrado a partir de 2014. ¿Por qué? Porque esto tendría que corresponder con el examen preliminar que anunció la fiscal de la Corte Penal en febrero de 2018. ¿Qué sucede? Nosotros hicimos una serie de entrevistas con testigos de muchísimo nivel, testigos inclusive internos del régimen que se prestaron para darnos testimonio por escrito y también en video de lo que nosotros necesitábamos documentar: patrones de violencia, la sistematicidad en la comisión de los crímenes de lesa humanidad, y también se nos entregó una importante documentación que pudimos nosotros también entregar como prueba ante la Corte Penal Internacional. Cabe destacar que olvidé mencionar que también está con nosotros el internacionalista, el doctor Eduardo Troconi. Habiendo dicho esto, esta reunión fue liderada por el señor Antonio Ledesma y luego de que preparamos la memoria jurídica, nos dirigimos en noviembre de 2019 a la Corte Penal Internacional y sostuvimos que era necesario dar inicio a la investigación, puesto que aunado el trabajo que nosotros estábamos entregando, ya teníamos precedentes como el de la doctora Tamara Suju, como William Cárdenas y otras tantas ONGs, abogados, defensores de derechos humanos, que habían consignado suficientes pruebas y suficientes testimonios de que en efecto en Venezuela se estaban violando gravemente los derechos humanos a partir del 2014,
que forman parte de delitos continuados, forma parte de una política de Estado que el régimen venezolano actúa como una empresa criminal común, y la empresa criminal común, que es una figura de autoría penal que la Corte Penal Internacional y muchos tribunales ad hoc también consideraron estas figuras para poder atribuir las responsabilidades a los altos agentes de los estados. ¿Qué sucede? Que consideramos necesario poder justificar con teoría, con opinión de la doctrina, con la jurisprudencia previa que ya existe, tanto en la Corte Penal Internacional como también en tribunales nacionales, como por ejemplo lo que sucedió en los juicios de las juntas militares en Argentina, que también se empleó la figura de la autoría y la coautoría. También sucedió en el juicio contra Ríos Montt, también sucedió en el juicio contra Fujimori, también sucedió en el juicio contra Videla. Es decir, estas figuras de autoría penal, que forma parte de una teoría de derecho penal internacional, ha sido empleada por la Corte Penal Internacional, ha sido empleada por muchas jurisprudencias, por muchas jurisdicciones en Latinoamérica, y ello permitió que se pudiera atribuir responsabilidad penal individual a los altos mandos, tanto civiles como militares, porque ¿qué sucedía? Anteriormente a todo esto, a toda esta teoría, solamente se juzgaban a los que ejecutaban materialmente los crímenes, con lo cual siempre las cabezas, los altos mandos quedaban exonerados o liberados de toda responsabilidad. Ok, mucha gente que no tiene por qué estar informada de qué es eso, de cómo son las leyes internacionales, de que ahora no es como antes y de hace mucho tiempo ya no es como antes, que un pueblo invadía a otro tranquilamente y quien tenía la verdad era el ganador y punto. Y la historia la escribía el ganador y punto. La gente está desesperada, son 20 años, pero especialmente yo diría que los 10 últimos son los más graves de todos, donde hay mayores muertos, mayores torturados, presos y demás. Y dirá, bueno, pero ¿por qué todo es tan lento? ¿No? Bueno, comparado con el pasado no es nada lento. Recuerden, por citar un caso venezolano, todas las décadas y décadas que lleva el laudo arbitral sin resolverse, porque todo el mundo tiene derecho a resolverse. Pero estas conclusiones del informe de la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre los hechos que suceden en la involución bolivariana, ¿cuál es el resumen de lo que está diciendo que todo el mundo está hablando, o buena parte de la dirigencia está hablando con optimismo, con esperanzas de que sí va a ser importante para la salida de la banda de delincuentes de Miraflores y de Fuerte Tiuna? ¿Por qué es tan importante y cuáles son esas conclusiones? Bueno, justamente yo hoy estoy entregando un trabajo y también una entrevista que me han hecho en la cual explico el impacto y el alcance de este informe. Quienes han tenido la oportunidad de verlo, son más de 400 páginas en la cual se documenta violaciones graves de derechos humanos, patrones sistemáticos, la violencia generalizada, es decir, hay mucha similitud en la perpetración de los crímenes, por ejemplo, con el caso de Gaddafi en Libia y entre otros tantos. Lo más importante es que debemos subrayar, este informe es tan contundente como el informe que entregó la misma, bueno, una misión de determinación de hechos de la ONU, de expertos independientes, que el Consejo de Derechos Humanos solicitó para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos que se estaban dando contra la población rohingya en Myanmar. Eso sucedió en 2018. ¿Qué sucede? Esta misión, al igual que la de Venezuela, hizo trabajo de campo, hizo todas las investigaciones correspondientes y determinó que en efecto, al cabo del año, determinó que en efecto se habían cometido violaciones de derechos humanos, actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, en fin, una serie de actos verdaderamente terribles por su nivel de gravedad. Y en este sentido, la fiscal, esta misma fiscal, la señora Fatou Bensouda, consideró, y lo digo textualmente, en el párrafo 29, porque no lo voy a olvidar nunca, en el párrafo 29,
página número 16, del caso en el cual ella le solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autorice para dar inicio a la investigación sobre la situación en Bangladesh, Myanmar. Ella dice que el informe de esta misión es considerado por ella como una fuente creíble y confiable para justificar el inicio de una investigación. ¿Qué sucede? Que lo mismo le estamos pidiendo hoy. Si usted en 2019 dio inicio a la investigación, porque entre las fuentes confiables y creíbles está un informe de una misión de determinación de la ONU, pues usted también debería dar inicio a la investigación sobre la situación en Venezuela, y somos más enfáticos. El caso de Venezuela es aún más fácil, por decirlo de una manera más accesible a todos quienes me están escuchando. El caso de Venezuela es más fácil porque ella recibió una remisión de estados parte del Estatuto de Roma, con lo cual ella no tendría que solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para dar inicio a la investigación. Por lo tanto, quienes hemos estado en esta lucha desde hace muchísimo tiempo, sostenemos que no se justifica la pasividad de su oficina para dar inicio a la investigación. Creo que el momento ha llegado, tiene este informe es contundente, y si bien estamos esperando que en nombre de Dios surja una resolución en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos, creo que es el 23 de septiembre, no obstante, el informe que ella utilizó para aprobar el inicio de investigación o para solicitar autorización para el inicio de investigación fue el mismo que utilizó ella para el caso de Myanmar. Ok, y una vez que vamos a suponer, porque el primer escollo ahora es que ella esté de acuerdo con ustedes, ¿ok? Y no busque ningún otro obstáculo legal o interesado, no sé qué puede estar interesado, aunque ya la han acusado de ser ni siquiera izquierdista, de extrema izquierda, ¿no? ¿Hasta qué punto es eso cierto de que ella está parcializada? O también hay gente ya desesperada que siente que si no se hace exactamente rápido y lo que ellos quieren, entonces es que está en contra de las libertades y en contra de sancionar a los delincuentes en Venezuela. Bueno, hay dos hechos que debemos puntualizar. Uno, en la Corte Penal Internacional no hay plazos. En la Corte Penal Internacional no hay plazos procesales, como por ejemplo existe en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, aquí en Europa, los 27 Estados miembros, o por ejemplo, vamos a partir del caso de España, si nosotros quisiéramos remitir un asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tenemos unos plazos que debemos reclamar en el caso de que no se produzca una respuesta. En el caso de la Corte Penal Internacional no hay esos plazos procesales, con lo cual nosotros pudiéramos reclamarle a la fiscal de la Corte Penal que en un tiempo determinado haya iniciado una investigación. Lo que sí le podemos reclamar es que si usted tiene su oficina tiene suficientes pruebas, no solamente escritas, sino testimonios de importantes testigos, no solamente de las víctimas, sino importantes testigos que estaban dentro del régimen y hoy día colaboran con la causa de la justicia, y testigos que están todavía dentro del régimen. Es decir, y tenemos informes, tenemos exámenes forenses, tenemos documentos inclusive a los cuales tenemos acceso, donde se pueden evidenciar imágenes satelitales, es decir, una serie de documentos de muchísimo peso que a nivel procesal pues facilitarían el poder determinar que en efecto se cometieron los crímenes que nosotros alegamos en los diferentes petitorios que se han elevado a la Corte. Pero también por lo que estás diciendo, ella puede alargar indefinidamente una decisión e iniciar un proceso. Nosotros, en efecto, nosotros temiendo que eso suceda, ella respondió a una pregunta que se le hizo en el seno del Parlamento Europeo recientemente, en mayo de 2020, y en la cual ella decía que pudiera confluir el caso de Venezuela 1 con el caso de Venezuela 2, porque hay dos situaciones dos exámenes preliminares ahora, o mejor dicho, disculpen,
hay un examen preliminar que es el de febrero de 2018 y hay una nueva situación que remitieron por parte del régimen venezolano, y ella dejó entrever ante la pregunta en el Parlamento Europeo, ella dejó entrever que quizá pudiera darse la confluencia de estas dos situaciones. Nosotros consideramos que ello pudiera generar una dilación procesal injustificada. Entonces, los peligros existen, pero los hechos están dados y hay muchísimos elementos muchísimos elementos que justificarían desde el punto de vista procesal el inicio de una investigación. Ok. Las conclusiones de esta misión internacional independiente de las Naciones Unidas, ¿qué importancia tienen? Porque no son las Naciones Unidas. Es un informe de una misión internacional independiente de las Naciones Unidas. Ese informe, ¿no? ¿Cómo puede presionar a las Naciones Unidas ya oficialmente, ¿no? Para que a su vez presione a la Corte Penal Internacional, supongo yo, para que se empiece a investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela? Mucha gente estará ya desesperada diciendo, bueno, pero esto es interminable. No, porque existen gentes como ella, como Antonio Ledesma, como Miguel Enrique Otero, es decir, con todos los que ella mencionó, que están presionando y que es obligación y es parte de la lucha social por los derechos humanos, que nos corresponde a todos. Entre ellos, apoyar, aunque pensemos que es demasiado largo, a toda esta gente. Cuéntanos. Bueno, ¿qué estamos esperando nosotros, la comunidad internacional que está preocupada? Porque no es solamente los activistas. La pregunta es, esas conclusiones que ya hizo un agente de las Naciones Unidas, una misión internacional de las Naciones Unidas, que ya es un paso muy positivo, ¿okay? Tiene unas conclusiones. Sí. ¿A dónde va a llevar esas conclusiones en las Naciones Unidas? ¿Cuál es el siguiente paso de esa misión internacional y de ese informe? Bueno, entre las conclusiones podemos destacar, o bueno, voy a destacar lo siguiente. Uno, que dejan a criterio de los estados, de la comunidad internacional, iniciar o activar el principio de jurisdicción universal, con lo cual se pudiera juzgar a los agentes militares o civiles que están presuntamente, o no, vamos a decir no, presuntamente involucrados en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y también de jefe de Estado. Pero ¿qué pasa? Existe lo que se llama la norma sobre la inmunidad de jurisdicción penal, con lo cual el jefe de Estado que está en ejercicio de sus funciones no puede ser juzgado en una jurisdicción nacional de un tercer Estado. ¿Qué pudiera suceder si el Estado venezolano le levanta la inmunidad? Automáticamente cualquier país que estuviera dispuesto y de conformidad con sus leyes internas puede juzgar a Nicolás Maduro y también a los agentes que así considere. Por otra parte, sí. ¿Y de qué vale que entonces buena parte de la comunidad internacional, los principales países de la comunidad internacional, excepto China y Rusia, bueno, y otros países menores, pero todos dictaduras, los importantes realmente consideren que el presidente legítimo es Juan Guaidó? Juan Guaidó, por lo tanto, no es Maduro. Eso no tiene nada que ver con esto que estás diciendo y estas decisiones. Maduro no es el presidente de Venezuela, según casi 60 países del mundo. Entonces, ¿cuál es el juego? Claro, pero allí entonces tenemos que remitirnos al asunto de reconocimiento. Lamentablemente para nosotros, en la instancia de la Organización de las Naciones Unidas, la figura de jefe de Estado que está reconocida es Nicolás Maduro. ¿Qué sucede? También ante la Corte Penal Internacional, la jefatura del Estado está representada por Nicolás Maduro. ¿Qué sucede? En el caso que no, evidentemente es un poco difícil hablar de jurisdicción universal mientras que no le levante la inmunidad el Estado venezolano o si cesan sus funciones. Si se dan las dos condiciones, automáticamente cualquier Estado que esté dispuesto y si sus leyes internas así lo
lo constituyen o lo permiten, pueden activar el principio de jurisdicción universal. Se tienen que dar, obviamente, algunos elementos como principio de territorialidad y, bueno, otros principios de derecho internacional que quizá ahorita es un poco aventurado a decirlo. Pero otro aspecto de las conclusiones que podemos destacar es que también le dicen a la Corte Penal Internacional que active su jurisdicción subsidiaria y complementaria. ¿Por qué? Porque ya es un hecho público y notorio, además documentado por una misión de determinación de hechos, que no hay poder judicial imparcial en Venezuela. La judicatura no está cumpliendo con el deber de rendir cuentas, de procesar, de investigar y procesar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, con lo cual se cumple el principio de complementariedad y subsidiariedad de la Corte Penal. Ahora bien, ¿qué sucede? Estas conclusiones son tan importantes y tan contundentes que si en el seno del Consejo de Derechos Humanos se diera el caso como el que sucedió en el 2011 contra Gaddafi, pudiéramos hablar que, así como pidieron estos 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que sacaran al régimen de Gaddafi del Consejo de Derechos Humanos, le pidieron a la Asamblea General que lo hiciera y se emitió una resolución que luego fue aprobada por 192 países de 193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o de los países que conforman las Naciones Unidas, siendo Venezuela, en palabras del señor Valero, la única que objetó la decisión, y por el voto unánime de 192 estados miembros de la ONU, Libia fue sacada del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, estamos hablando de que un informe de misión de determinación de hechos puede llegar a producir una serie de actos, tanto políticos, que también se pueden convertir en actos jurídicos, y pueden llevar a lo que nosotros estamos buscando: justicia, paz, que a las víctimas se les repare por todos los daños que han sufrido, y a sus familiares. Y la reparación no solamente le estamos hablando del fondo fiduciario de la Corte Penal Internacional, que es dinero para que las personas puedan empezar una nueva vida o tratar de sobrellevarlas con las condiciones en las cuales quedaron por las violaciones de derechos humanos, que también estamos hablando de la satisfacción moral de ver que esos violadores de derechos humanos han sido puestos a la orden de la justicia. Ok, pero hasta ahora las únicas sanciones realmente que tienen estos delincuentes, estos asesinos, son lo que ha hecho, las que ha impuesto la justicia norteamericana, es decir, precio por su cabeza, ¿no? Persecución a lo robado en Venezuela, y que tiene que ver, y ese dinero pasa o está en los Estados Unidos o en países aliados a estas sanciones que está ejerciendo la justicia norteamericana. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Si me permite, y me vuelves a decir la pregunta, porque me perdí un poco en el Por lo que tú estás diciendo, sí, para lo que ellos le debe importar que lo llamen asesino, ¿no? Es que para primero, además, no sé de qué moral estamos hablando, porque ellos no tienen, son unos amorales, evidentemente, por los hechos que evidentemente han realizado. Que hasta ahora la única sanción realmente real que ellos puedan sentir es que tienen precio su cabeza, y que fuera de Venezuela tienen que ver exactamente a dónde van, porque le puede pasar lo de Saab. Y además que le están quitando el dinero robado y se lo están devolviendo a la República, aparentemente, o lo tienen ahí depositado según el país, y lo robado, ya sea oro, ya sea los negocios con el petróleo, supongo que con el narcotráfico, o estoy equivocado. En efecto, comparto el planteamiento tuyo, porque si les tocan donde más les duele, quizá los puedan seguir debilitando. Sabemos que el régimen venezolano, tal cual como lo acabo de decir, es una empresa criminal conjunta que opera
y se nutre con el dinero mal habido, y el dinero mal habido ya sabemos cuál es: el narcotráfico, dinero del terrorismo, dinero de la extracción ilegal de minerales. De hecho, nosotros, bueno, mi persona acaba de entregar una propuesta a la Comisión Europea. Hay un plan de acción que forma parte de la política exterior de la Unión Europea en materia de prevención de blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. Luego de una investigación bastante exhaustiva, existe lo que se llama el Observatorio Birregional Euro-Latinoamericano, con lo cual desde la Unión Europea se ha venido trabajando, y ahora más, en asesorar a aquellos estados de Latinoamérica que se vean afectados por todos los fenómenos de la criminalidad organizada transnacional. Ya sabemos que las actividades de la delincuencia organizada transnacional que se le atribuyen al régimen Nicolás Maduro, ya ellos han internacionalizado estas acciones ilícitas o estos hechos ilícitos, y ya se ha convertido en un problema de seguridad para la región latinoamericana y también para la Unión Europea. Existen datos muy importantes donde se puede evidenciar inclusive que hasta el sistema financiero de la Unión Europea se ve afectado. ¿Y cuál es la respuesta? Hay pruebas de eso, hay pruebas. La Unión Europea tiene pruebas de eso. Tiene que tenerlas para poder adoptar las sanciones que en efecto han venido adoptando. Empezaron con una serie de agentes del Estado, y hoy día ya tenemos habían 25 agentes del Estado venezolano o del régimen venezolano que habían sido sancionados, medidas restrictivas de tránsito por el espacio Schengen, no pueden movilizar sus fondos ni tampoco... Okay. Y ahora tenemos 36, es decir, que tienes que tener pruebas para poder, estas sanciones son adoptadas, propuestas por los órganos, los organismos de la Unión Europea, y han sido efectivas. Ok, pero ¿qué se necesitó para que Gaddafi, ¿no?, y su régimen finalizara como finalizó? ¿Qué se necesita para que Maduro sea o secuestrado o asesinado, o Venezuela intervenida militarmente, porque ya está intervenida, sea intervenida militarmente, ya sea con un ejército, cosa que se pone en duda por los costos y todo lo que sucedió en los países que en las últimas décadas se han intervenido, lo que sucede después, que hay una anarquía, pero sí por grupos, ¿no?, armado. ¿Qué es lo que se necesita? Todo esto lo justificaría, o internacionalmente no hay legalmente cómo intervenir militarmente o secuestrar a un elemento que para las Naciones Unidas es el presidente de Venezuela en ejercicio, Nicolás Maduro. Bueno, yo siempre ajustada a lo que dice el derecho internacional, al Estado de Derecho, a lo que dicen las leyes, no puedo quizá responder a las preguntas que no me corresponden como jurista. Lo que sí puedo decir es que... Perdón. Lo que me quiere decir en 2 palabras es que eso se hace pero no se dice. Yo lo que sí puedo decir es que el derecho internacional contempla varios supuestos para poderse activar, por ejemplo, lo que es la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger es, en casos de crisis humanitaria como la de Venezuela, se activa lo que es la asistencia humanitaria, que tiene también un componente de participación de representantes de la comunidad internacional. En el reparto de esa asistencia humanitaria participa Cruz Roja, algunos observadores internacionales puestos a disposición por las organizaciones, bien sea de la ONU, bien sea de la Unión Europea, de la misma OEA, y también se pudiera dar el caso de una injerencia humanitaria. La injerencia humanitaria es cuando ya hay un Estado, hay que dotar de alimentos, medicina a un pueblo que se está muriendo. El Estado ha perdido prácticamente el control del uso de la fuerza dentro de su territorio, y eso en derecho internacional se llama o el estado frágil o estado fallido. Y en algunos, tanto en uno como en el otro, más en el umbral de estado fallido, se justificaría la acción de la comunidad internacional, que implicaría, por autorización del Consejo de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza. Eso no es siempre que lo pida el presidente en ejercicio.
hay algunos dilemas que se han planteado en relación con esta cuestión y pues el derecho internacional va evolucionando y en algunos momentos, así como nuestro distinguido Diego Arria es digamos, el representante de la doctrina Arria de vamos a plantear otros escenarios, otras soluciones bajo otras perspectivas, creo que se puede evolucionar. El derecho internacional siempre está en constante revisión de las normas y todo con base en el establecimiento, mantenimiento de la seguridad, de la paz internacional. ¿Qué crees que tú como integrante y luchadora de esto que representa junto con esos grandes luchadores por la democracia venezolana, qué crees que han logrado con esto? ¿Qué crees que han logrado para salir de esta banda de delincuentes tanto en Miraflores como en Fuerte Tiuna? Nosotros como comisión, Sí. voy a decirlo con muchísimo orgullo. Hemos estado haciendo una lucha ajustada a derecho, conforme al derecho internacional. Hemos estado haciendo lobby también internacional en diferentes instancias, no solamente ante la Corte Penal Internacional, también ante el Parlamento Europeo. Nosotros, bueno, mi persona introdujo en enero de este año, de 2020, una petición al Parlamento Europeo para que se revisara el posible incumplimiento por parte del Estado español de las sanciones y las restricciones que hay sobre los agentes venezolanos. Recordemos el caso de Delcy Rodríguez, que vino y pues se generó allí una disyuntiva, y nosotros le pedimos al Parlamento Europeo que se pronunciara con base en el derecho de la Unión Europea y que por favor se mantuvieran las restricciones sobre el tránsito de estas personas. ¿Y qué pasó? Se mantienen y además se han incorporado más sanciones. Y no solamente es que no pueden venir a la Unión Europea, transitar ni por aire, ni por mar, ni por tierra, es que no pueden hacer uso de los fondos que tengan depositados aquí. Es que además también han estado pidiendo, esta gente trabaja inclusive con el dinero de todos nosotros los venezolanos. Ellos le pidieron a la Unión Europea que les levantaran las sanciones y contrataron a un bufete de Luxemburgo muy costoso para que solicitara, se le levantaran las sanciones porque afectaban a la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pasó? El Tribunal General de la Unión Europea les dijo, nosotros no podemos levantar esas sanciones porque, primero, cometieron un error procesal, un error de derecho. Ellos solicitaban a través de la República Bolivariana de Venezuela que le levantaran las sanciones porque afectaban al interés del país y a la población. Y el Tribunal General de la Unión Europea le responde diciendo, pero es que Venezuela no es una persona ni una figura jurídica, ni una persona jurídica, perdón, con lo cual usted no está legitimado para incoar una petición al tribunal. Entonces, vemos y los condenaron a pagar las costas procesales, tanto de ellos como del tribunal, con lo cual vemos que siguen dilapidando el erario público sin ningún tipo de auditoría en trámites que sabemos que van a hacer, inclusive los mismos abogados han debido saber que no iba a tener éxito. Es decir, la Unión Europea sigue presionando y se mantiene firme, pues la Unión Europea es respetuosa de los derechos humanos, no solamente de la población de los 27 Estados miembros, sino vela por los derechos humanos fuera de su frontera. Otro tema que hemos logrado reciente, además de lo que hemos logrado con la presión a la Corte Penal Internacional, ahora también estamos evaluando una petición que estamos presentando. Hay un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la Corte Penal en materia de judicial y penal. En este acuerdo, que fue aprobado en 2006, ellos se comprometieron a colaborar mutuamente en que se dé inicio a las investigaciones, inclusive se pueden, la Unión Europea prestarle colaboración de personal a la Corte Penal Internacional. Es decir, la Corte Penal Internacional no tiene ninguna justificación para seguir dilatando la decisión de iniciar una investigación, porque inclusive se ponen a disposición de la oficina de la fiscal comisiones ad hoc de grupos colegiados, de internacionalistas, abogados, profesores, defensores de derechos humanos, para que coadyuven, para que la apoyen. Es decir, hubo una afirmación que dio la fiscal de la Corte Penal Internacional que a mí me preocupó,
que en esta respuesta que le dio al Parlamento Europeo, ahorita en mayo de 2020, que decía, es que también el ingente de documentación que hemos recibido sobre la situación en Venezuela, que hemos recibido en español, demanda muchísimo tiempo y muchísimo personal. Pero bueno, si usted recibe un apoyo ad hoc de parte de la Unión Europea que pone a disposición, existimos muchísimos que tenemos las ganas, la disposición y humildemente los conocimientos para apoyarle. Es decir, no hay justificación ni procesal, ni de presupuesto, porque la Corte Penal recibe suficiente apoyo económico, tanto de la Unión Europea como del resto de los países, siendo la Unión Europea la que más aporta. Estamos nosotros presentando justamente ahorita ese petitorio a través del Parlamento Europeo que se eleve al Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea, que también se presente al Servicio Exterior, que está bajo la dirección del señor Borrell, también a la Comisión Europea, al Consejo de la Unión Europea y al mismo Parlamento, pedimos, y en este petitorio volvemos a firmar los mismos integrantes de la Comisión venezolana para Justicia Penal Internacional, con lo cual decirte, Napoleón, con muchísimo honor y muchísimo orgullo, que esto es un trabajo de hormiguita y que hemos estado trabajando sin protagonismos, sin egos, simplemente con el sentimiento de que somos venezolanos forzados en el exilio y que nosotros queremos recuperar nuestro país y no importa si estamos donde estamos, es porque queremos volver y refundar nuestra patria. Sorani, aún admiro más a todos y cada uno de ustedes. Y tengo una gran envidia de tu esposo, que se ha casado con una mujer muy paciente, realmente, y muy tolerante. ¿Ok? Porque la enorme mayoría de lo que te hemos estado escuchando, por todo el trabajo que ustedes están haciendo, pero por lo difícil que es dar un pasito adelante y otro pasito adelante, muchos de nosotros hubiéramos claudicado, ¿no? O hubiéramos agarrado las armas. Es demasiado lento y los delincuentes tienen demasiado poder. Y ya han descubierto que a través de las leyes ellos mismos pueden hacer para descaradamente, ¿no?, saltarlas, odiarlas y de paso acusar a las víctimas de ser responsables de lo que les pasa. Es algo increíble, pero también es increíble el trabajo de ustedes. ¿Sabes a quién me recuerda? Porque siempre hablan de monjas excepcionales, como Teresa de Calcuta. Ustedes son como Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta estaba más limitada porque eran seres que los tenían allí uno al lado del otro, que necesitaban un calor y ella les dio el calor, que necesitaban futuro y ellas luchaban por su futuro. Ustedes tienen a millones de personas, a millones de venezolanos. Sí, sí, la verdad que... A Mitzi también. Y le daré un abrazo más fuerte a Diego, a Antonio, a Miguel Enrique, por la paciencia que tienen y el amor por la libertad y por el país. Así mismo es. ¿Quieres decir alguna otra cosa? Decir que estamos y seguimos, no nos rendimos. Hemos conformado este grupo y también reconocemos el trabajo de nuestros valientes precursores que allanaron el camino para que pudiéramos llegar a la Corte Penal Internacional, para que pudiéramos llegar a la ONU, para que pudiéramos llegar a la OEA, para que pudiéramos llegar inclusive a las instituciones de la Unión Europea. Mi reconocimiento a todos y cada uno, mi sentimiento de tristeza por todas las pérdidas humanas. En lo particular, yo no he descansado, yo me vine en el año 2011 con el corazón destrozado de Venezuela y le dije a mi esposo, quiero irme porque quiero hacer un estudio profundo, cursar un doctorado, alguna
alguna profesión que me permita y me habilite poder llevar mi voz colegiada a las instituciones y que no sea un grito más. Y esta ha sido una lucha de 9 años, esta ha sido un trabajo de muchísima seriedad, de muchísima preparación, documentación, investigación. Hemos llegado a conformar este equipo, estoy muy orgullosa, estoy muy agradecida de tener la oportunidad de trabajar con, como bien tú lo dices, con el señor Ledesma, con la señora Mixi, con Diego Arria, con el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, con Miguel Enrique Otero, que también es un luchador incansable, con Jesús Eduardo Stroconi, que es un gran internacionalista y que le está dando la batalla también por la responsabilidad de proteger, por Juan Carlos Gutiérrez, que ya sabemos, un gran defensor de derechos humanos, y en mi esposo, por Simón Pedro de Fendini, por acompañarme durante toda esta batalla y formar parte también de esta lucha, porque no descansamos, tenemos el corazón destruido viendo que nuestro país se está yendo al vacío y tenemos la responsabilidad moral. Así que quiero darle este mensaje a todos los venezolanos que por favor aguanten, que resistan, porque nosotros estamos aquí todos los días, cada segundo trabajando por ustedes. Y que sigan luchando porque la lucha es de todos, cada uno en lo que sabe hacer y en lo que puede hacer, pequeño o grande, en el país o fuera del país. Y el mensaje que yo recibo, y espero que lo haya recibido toda la gente que te escuchó, es que si tú tienes esperanzas porque sigues luchando, es que hay esperanzas y posibilidades de un cambio. Aunque lo sintamos demasiado lento, ¿no? Si no, estarías olvidándote de los problemas, tratando de olvidar las penas, ¿no? Allá en Madrid, en el exilio, pero tampoco pasando hambre, ni mucho menos. Pero no es así. Estás dedicada a tu vida, por una parte a la familia, pero por otra a esta lucha y crees en ella. Y si crees en ella, quiere decir que piensas que pueden triunfar. Así mismo es. Es recuperar, ¿no?, la dignidad del venezolano, porque no es solamente la democracia, la mayoría de la gente no piensa ni en política, ni siente que a lo mejor está perseguida por una dictadura, sino que dirá, bueno, si no se meten con ellos, no los meten presos ni los torturan. Eso no es así. Exactamente. Es así. Cualquier delación, cualquier equivocación, cualquier tipo con envidia, cualquier vecino que pueda tener envidia, ¿ok? O algo que usted dijo hace tiempo cuando sentía que había más libertad y que se lo van a recordar ahora, cualquier cosa. De verdad que muchísimas gracias, un gran abrazo y un beso en el cachete con el permiso de tu marido, ¿ok? De verdad, mi querido Napoleón, un honor, un orgullo. Eres un referente de la comunicación y el periodismo de investigación para nosotros los venezolanos que crecimos viéndote en todos los canales de televisión, leyéndote en todos los medios. Así que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por esta ventana y no nos abandones. Ah, y no hemos hablado de Venezuela Libre. Cuéntame. Okay. Bueno, Venezuela Libre es una asociación sin fines de lucro que también fundamos acá en Madrid de la cual forma parte los mismos personeros de la comisión, con la excepción de Juan Carlos Gutiérrez, y contamos en el Consejo Consultivo, y me voy a permitir la licencia de nombrarlo porque también es un gran honor, Alvis Muñoz, expresidente de Fede Cámara, Beatriz de Majo, nuestra gran y querida internacionalista, el doctor Alan Bruber Carías, que no necesita mayor presentación. Contamos también con el doctor Humberto Calderón Berti, contamos con Miguel Ángel Martín, del Tribunal Supremo en el exilio, contamos con Alfredo Coronil Hartman, contamos con la memoria que no me vaya a fallar, el eurodiputado López, Leopoldo López, y Alfredo García de Fendini, nuestro apreciado García de Fendini, nuestro primo. Pido disculpas Gustavo Eustache, pido disculpas si se me pasa, perdón, Tamara Sugu, William Cárdenas, es que el listado es bastante amplio, y Pedro Palma, es decir, una serie de venezolanos honorables, trabajadores, ejemplares,
y cada uno desde sus capacidades están aportando también un grano de arena para ayudar desde España a restaurar la democracia y luchar por la justicia y la paz en nuestro país. Gracias entonces, y ya saben, el mensaje del programa, por lo que ellos están haciendo, ¿no?, que es uno de los varios grupos que están haciendo y luchando, es que sí hay futuro. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Ese nombre sana. Es que no te pregunto más nada, No. porque entonces me regaña mi mujer diciendo, bueno, pero tú despides y sigues hablando y sigues hablando y sigues hablando. Un abrazo, y ya sabes que cuando necesiten el espacio, con mucho gusto, porque lo que queremos, hacemos esto para informarle. Para empezar, para informarme yo, ¿no? Y porque tengo el privilegio de poderme contactar con ustedes y con ello informar a la mayor cantidad de gente posible. Un abrazo. Muchísimas gracias, mi respeto. Chao.